Muy bien, continuamos viendo el tema 23, obligaciones con mancomunidad solidaria, extractado del libro 2600 preguntas y respuestas de obligaciones, de mi autoría. Vamos, solidaridad. Conceptualicemos. El deudor debe dar un cumplimiento íntegro o total de la prestación debida. No pudiendo o sin poder o evitando invocar el beneficio de división o fraccionamiento de la prestación debida. Eso era el cumplimiento íntegro, tal cual como se ha obligado. La solidaridad tiene dos fuentes. La primera es el acuerdo de voluntades traducido en un contrato por el cual las partes, ya sea activa o pasivamente, acuerdan que la obligación estaba sujeta al régimen de la solidaridad. Y la segunda, la ley, que determina que existen ciertas y determinadas circunstancias dicha solidaridad. Las condiciones o requisitos para que esto suceda son: primero, tiene que haber una pluralidad de sujetos, ya sea en el activo como en el pasivo. Segundo, tiene que haber una pluralidad de vínculos. Si hay una solidaridad activa, varios acreedores y un deudor común, cada acreedor está ligado de manera autónoma, independiente con el deudor común. Unos podrán estar obligados de manera pura y simple, otros bajo condición suspensiva, otros bajo condición resolutoria, otros con un plazo mayor o con un plazo menor. Entonces, esa pluralidad de vínculos se manifiesta de esa manera. Tercero, hay una prestación, no hay varias prestaciones. Una prestación que debe ser cumplida de forma íntegra o total, no pudiendo fraccionarse. Cuarto, la solidaridad activa o pasiva es expresa, no se presume, debe constar por escrito o textualmente en la ley. Si no se ha pactado, la obligación se considera mancomunada y no solidaria. Esto es absolutamente importante. El fundamento normativo está en el 433. Mancomunidad solidaria. Hay mancomunidad solidaria cuando varios deudores están obligados todos a la misma prestación. De modo que cada uno de ellos puede ser constreñido al cumplimiento de ella por entero, y el cumplimiento que haga cualquiera de ellos libera a los demás. O bien, cuando entre varios acreedores, cada uno tiene derecho a pedir la prestación entera y el cumplimiento obtenido por uno cualquiera de ellos libera al deudor frente a los demás acreedores. Perfecto. Claro. El 434 habla de la diversidad de modalidades. La mancomunidad solidaria no se excluye por el hecho de que algunos de los deudores solidarios o el deudor común estén obligados con modalidades diversas frente al acreedor o a los acreedores solidarios respectivamente. Es lo que hemos dicho. Diferentes modalidades de cada uno. Y el 435, existencia de la mancomunidad solidaria, salvo convenio expreso, la mancomunidad solidaria no existe, sino en los casos establecidos por la ley. Definitivamente es la ley la que va a determinar si existe, salvo que no esté expresado en el documento.
Esto coincide el 435 con el artículo 999 que habla de responsabilidad solidaria. Primero, si son varios los responsables, todos están obligados solidariamente a resarcir o a indemnizar el daño. Parágrafo segundo. Quien ha resarcido o indemnizado todo el daño tiene derecho a repetir contra cada uno de los otros en la medida de su responsabilidad. Cuando no sea posible determinar el grado de responsabilidad de cada uno, el monto del resarcimiento o de la indemnización se divide entre todos por partes iguales. Absolutamente lógico y claro en cuanto a la normativa que corresponde. ¿Cuál es la importancia de la solidaridad? Radica fundamentalmente en evitar la insolvencia del deudor. Dicho de otra manera, para apoyarlo de alguna manera en nuestros días, donde ya no existe la prisión por deudas, además de que el vínculo ha dejado de ser subjetivista, además de que se ha planteado la posibilidad ahora de que el deudor quede insolvente también por actos ajenos a su voluntad o también por actos propios, resulta que el crédito se ve debilitado. La posibilidad de satisfacer los créditos son cada vez menores. Por esa razón es que la solidaridad en los contratos se ve imponiendo. Clases de solidaridad, activa y pasiva. Definitivamente empezaremos por la solidaridad activa. La solidaridad es activa cuando en la relación obligatoria existe, o obligacional, para verlo mejor, obligacional, existe una pluralidad de acreedores y un deudor común, de tal manera que, según la regla del artículo 433 que acabamos de leer, cualquiera de los acreedores puede exigir al deudor común el cumplimiento total de la prestación debida. Y el pago que haga ese uno libera a los demás. Esto admite una sola fuente, el acuerdo de voluntades. Es rara y peligrosa. Es rara porque en la vida real es poco frecuente y es peligrosa porque uno de los acreedores puede cobrar el total y luego presentarse insolvente ante los demás. En el cobro de la totalidad está la rareza. Realmente hay que tomar en consideración de que puede ser muy peligroso. Las condiciones. Pluralidad de sujetos acreedores. Debe constar en un documento público o privado. Es preferible, obviamente, que sea un documento con fecha cierta, es decir, un documento público, absolutamente claro e incontrastable. ¿Para qué? Para evitar de esa manera cualquier tipo de conflicto que pueda ocurrir o cualquier tipo de alteración o arrepentimiento de alguna manera. Eso es importante. Los efectos están citados en el artículo 441 del Código Civil. Es un artículo muy grande. Este tema es muy importante, razón por la cual me voy a tomar el tiempo necesario para que podamos verlo de la forma más rápida posible. Puede suceder, y sucede muchas veces, que estos cambios modifiquen la relación. Artículo 441. Cambios en la obligación mancomunada solidaria. Los cambios en la obligación mancomunada solidaria se rigen por las disposiciones siguientes. 1. La novación entre el acreedor y un deudor solidario libera a los demás deudores, salvo que ella se haya limitado a uno de los deudores, caso en el cual los otros quedan liberados en la parte de aquel.
La novación entre un acreedor solidario y el deudor no tiene efecto respecto a los otros acreedores, sino por la parte del acreedor. Fíjense, esto es claramente, está indicando de que si hay novación entre el acreedor y un deudor solidario, ese acuerdo libera a los demás, a no ser a menos que se haya limitado contractualmente solo a él, obviamente. Entonces, ahí sí que no va a tener efecto sobre los demás. Analizaremos el inciso 2, que son del artículo 441, cambios en la obligación mancomunada solidaria. Inciso 2. La remisión o condonación a favor de uno de los deudores solidarios libera también a los otros deudores. Pero, si ha reservado sus derechos respecto a estos, no podrá exigirlos sin deducir la parte del que le fue remitido o condonado. La remisión o condonación hecha por el acreedor solidario solo libera al deudor frente a los otros acreedores en la parte correspondiente a dicho acreedor. La redacción no es de las más felices, como gran parte de nuestro articulado civil. Pero básicamente, si uno de los coacreedores le perdona al deudor común, los otros pueden cobrar el total de la prestación menos la cuota parte novada o perdonada o remitida o condonada por el coacreedor. Puede ser que de pura liberalidad él desee perdonarle. Vamos a hacer que debe 100. Debe 100 a 5 coacreedores. Entonces, la cuota parte dice que él tiene que pagar todo, pero uno de ellos le perdona su 20%. Entonces tendrá que pagar el 80%. ¿Por qué razón? Porque el dueño de esos 20% está denunciando. Inciso 3. Está condonando, perdón. La compensación solo puede oponerse hasta el valor total por el deudor a quien favorece. Compensación. Solo puede oponerse hasta el valor total por el deudor a quien favorece y por los otros deudores hasta la concurrencia de la parte que corresponde a aquel en la obligación. La misma regla se aplica en las relaciones del deudor con los acreedores solidarios. La compensación hecha o dada entre un acreedor y el deudor común solo favorece al deudor por su cuota parte. Nuevamente, la misma tesitura, el mismo pensamiento, el mismo razonamiento se aplica aquí. Hemos visto novación, remisión, compensación. Veamos ahora el inciso 4, la confusión. La confusión que se opera entre el acreedor y un codeudor solidario o entre un acreedor solidario y el deudor extingue la obligación en la parte de aquel codeudor o de este acreedor respectivamente. La confusión es cuando se da la calidad de deudor y acreedor en una misma persona. Si se da la confusión entre uno de los coacreedores y el deudor común, obviamente que no podrá perjudicar a los demás acreedores o coacreedores, sino por su cuota parte. El mismo ejemplo. Puede suceder que de estos 5 coacreedores, uno de ellos establezca una confusión. Entonces, él se transformará en deudor y acreedor, pero ya no será, pues, acreedor, solo será deudor de las otras 4/4 partes. La confusión que se opera entre el coacreedor solidario y el deudor extingue la obligación, pero solo en la parte de aquel. Eso tiene una claridad. Otro efecto que no está aquí, pero que
lo vemos en el artículo 442, la transacción. Transacción y sentencia. Primero, la transacción hecha por uno de los codeudores o uno de los coacreedores no produce efectos con relación a los otros deudores o acreedores respectivamente si no declaran estos querer aprovecharse de ella. Parágrafo segundo. La misma regla se aplica a la sentencia. Los otros deudores y los otros acreedores pueden oponerla, excepto si se funda sobre razones personales del codeudor que lo obtuvo, o si hay excepciones personales del deudor común contra alguno o algunos de sus acreedores. La transacción hecha entre uno de los coacreedores y el deudor común no produce efectos con los demás, sino por su sola parte. Fíjense que se va manteniendo la misma tesitura en todos estos ejemplos. El artículo 442 que acabamos de leer nuevamente presenta serias deficiencias en su redacción. Nunca hay que olvidar que cuando elegimos presidente también elegimos legisladores, y ese es el problema de tener este tipo de legisladores. Es muy complicado, difícil de entender. ¿Por qué? Porque per se es engorroso. La misma regla, dice el parágrafo segundo, lo vuelvas a leer, se aplica a la sentencia. Los otros deudores y los otros acreedores pueden oponerla, excepto si se funda sobre razones personales del codeudor que lo obtuvo, o si hay excepciones personales del deudor común contra alguno de sus acreedores. Parecería esperanto, chino, arameo, no sé, una de esas lenguas difíciles, no muertas del chino, pero difíciles. Posiblemente la idea de una redacción más sencilla, más entendible, más inteligible, sería que la sentencia favorable al acreedor o coacreedor frente al deudor común, si le ha opuesto excepciones, obviamente excepciones generales al crédito, favorece a los demás acreedores. Pero si le ha opuesto excepciones personales y esa sentencia ha sido desfavorable para el acreedor, entonces no perjudica a los demás coacreedores, sino en la cuota parte que corresponde. Si la sentencia es, para explicarlo de una forma un poco más clara, aunque todo esto lo hace tan confuso el legislador, si la sentencia es dictada a favor de uno de los acreedores y si esa sentencia es favorable, entonces favorece a todos los demás acreedores o coacreedores. Pero si la sentencia es favorable al deudor contra uno de los coacreedores, hay que ver si es favorable por una excepción personal o si es favorable por una excepción general. Si es por una excepción general, es decir, común a todos, entonces obviamente que todos los coacreedores se van a ver perjudicados. Pero si es por una excepción personal, que podría ser compensación, puede tener compensación con uno de los acreedores, no con todos. Entonces, esa es una excepción personal. Entonces, no va a perjudicar a los demás coacreedores. Esa sería la forma clara de presentarlo. Pero bueno, de claro todo este aspecto parece tener poco o nada. Vayamos al 443, juramento. El juramento deferido por uno de los codeudores solidarios al acreedor o por uno de los coacreedores solidarios al deudor, o bien por el acreedor a uno de los codeudores solidarios, o por el deudor a uno de los coacreedores solidarios respecto a la deuda, produce los efectos
siguientes. Ya están ustedes coligiendo que nuevamente la redacción no es la más feliz. 1. El juramento negado por el acreedor o el deudor, o bien prestado por el codeudor o el coacreedor, favorece a todos los otros codeudores y coacreedores. 2. El juramento prestado por el acreedor o el deudor, o bien negado por el codeudor o el coacreedor, perjudica solo a quien lo ha deferido o a aquel a quien fue deferido. Es un enredo total, es complejo. Se ha dicho de que el Código Civil es el código del pueblo. Es muy difícil hacerle entender al pueblo voy a hablar en términos estrictamente bolivianos, esta chipa, este enredo, este lío. El juramento deferido por uno de los acreedores solidarios al deudor o por el deudor común a uno de los acreedores solidarios respecto a la deuda produce los siguientes efectos. El juramento negado por el acreedor o el deudor o el bien prestado por el codeudor o el acreedor favorece a los demás codeudores. 2. El juramento prestado por el deudor o por el coacreedor perjudica solo a quien lo ha deferido o a aquel a quien fue deferido. Es una proposición, obviamente. Seguramente ustedes ya tienen la suya, habrán leído con calma el código y habrán visto que es complejo. La redacción es pues una parte fundamental de la creación de leyes, especialmente leyes tan importantes como son los códigos civiles de las repúblicas, de los estados, de las naciones. Podríamos darnos varias clases para analizar uno por uno todo el detalle y poder llevar un poco más de luces. No tenemos ese tiempo, lamentablemente. Veamos otro efecto en el 444, el reconocimiento de deuda. El reconocimiento de deuda hecha por un deudor común frente a uno de los acreedores, favorece a los demás. Claro, esto es mucho más lógico. Si reconoce el deudor que le debe a uno y este es un acreedor de otros tantos, por supuesto que sí, al deberle a uno en esta responsabilidad le debe a todos. No hay inconveniente. El 444 en su parte literal dice reconocimiento de deuda. El reconocimiento de la deuda hecho por uno de los deudores solidarios no afecta a los otros, pero si se hace por el deudor común frente a uno de los acreedores solidarios, favorece a los demás. Entonces, eso queda absolutamente claro y no nos crea demasiados conflictos, problemas. Tampoco la mora. La mora del deudor común por acto de uno de los acreedores solidarios favorece a los otros. La mora, aquí sí tiene que ser la mora solvendi ex persona, es decir, se debe intimar. Si uno de los acreedores intima de mora al codeudor común, esa intimación va a favorecer a todos los otros. A todos los otros coacreedores. El artículo 445 establece, presten atención,
La constitución en mora de uno de los deudores solidarios surte efectos contra los demás codeudores. Hasta ahí no hay ningún problema. La mora del deudor común, por acto de uno de los acreedores solidarios, favorece a los otros acreedores. Aquí dice que favorece. Este artículo, el 445, lo leeremos en conjunción con el 340, para que vayamos dando una explicación más clara en ese sentido. Artículo 340, Constitución en mora. El deudor queda constituido en mora mediante intimación o requerimiento judicial u otro acto equivalente del acreedor. Esto ya lo hemos leído, esto ya lo conocemos. Lo que estamos haciendo aquí es recalcar un poco más eso. De eso se trata. Veamos el último artículo, el 446, prescripción. El penúltimo en realidad. Prescripción. ¿Qué pasa con la prescripción? Los actos que interrumpen la prescripción contra uno de los codeudores solidarios o bien por uno de los coacreedores solidarios contra el deudor común, la interrumpen también respecto a los otros deudores o a los otros coacreedores respectivamente. Parágrafo segundo. La suspensión de la prescripción respecto a uno de los codeudores o uno de los coacreedores solidarios no surte efecto con relación a los otros. Pero el deudor que pagó por habérsele precisado a ello, el término no es correcto, por habérsele precisado a ello, lo vamos a ver en otro momento, no puede repetir contra los codeudores liberados por la prescripción. Tercero, la renuncia a la prescripción hecha por uno de los codeudores solidarios no surte efectos contra los otros, pero la que hace frente a uno de los acreedores solidarios favorece a los demás. El codeudor renunciante no puede repetir contra los otros que se han liberado por la prescripción. A ver, analicemos uno por uno, porque así en conjunto en todos parece un galimatías, un nudo gordiano, un laberinto cretense, no sé, algo que nos lleva a lugares cenagosos, pantanosos. Veamos uno por uno, hasta donde podamos. 1. Los actos que interrumpen la prescripción respecto a uno de los acreedores interrumpen también respecto a los demás acreedores. Perfecto, correcto. ¿Por qué razón? Porque busca favorecer a los demás acreedores. O sea que si uno de los acreedores interrumpe la prescripción, está interrumpiendo también para los otros coacreedores. Esto en función de la solidaridad. El principio está absolutamente aplicado. Segundo, la suspensión de la prescripción respecto de uno de los acreedores solidarios no surte efectos a los demás. Aquí es importante saber qué es suspender y qué es interrumpir. Si dice suspender, quiere decir que del hilo del tiempo ha quedado colgando una parte, ha quedado en statu quo. Y eso es un hecho fáctico, real. El tiempo se habrá detenido, es lo que dice, suspensión. Suspensión. Fíjense, no es propósito de esto, pero tenemos que hacerlo. El análisis puntual, el análisis exegético de cada uno de los artículos. Lo podemos hacer, sería una aventura increíble, fantástica. Nos llevaría muchos, pero muchos
días, muchos años quizás, analizar. De ahí el gran valor que tiene el libro de Carlos Morales Guillén, el Código Civil concordado y comentado. Es un trabajo monumental, monumental. Obviamente en América Latina tenemos trabajos de esa naturaleza. José Luis Bandararián en el Perú. En la Argentina muchos autores han comentado y es mucho tiempo, mucho plazo. Mucho tiempo que hay que dedicarle, pero que en algún momento me voy a poner a la tarea de dedicar artículo por artículo y comentar artículo por artículo así en un video como lo estoy haciendo. Es un reto que me pongo, pero primero voy a terminar obligaciones, después contratos, después sucesiones y después la maravilla procesal civil. Tercero, la renuncia a la prescripción hecha por uno de los coacreedores solidarios favorece a los demás acreedores solidarios. Está muy mal redactado, está mal redactado. Esto no es correcto. La renuncia que haga de la prescripción uno de los acreedores solidarios no perjudica, debía decir, a los demás acreedores. A ver, hay que entender claramente. Una obligación, para que sea exigible, tiene que ser una obligación civil. Si los acreedores, acabamos de verlo en un video reciente, no ejecutan esas acciones, la obligación de civil de bienes se transforma, cambia, se modifica a una obligación natural. Entonces ya no hay acción. Nadie quiere eso. El acreedor diligente obviamente que no quiere eso. La renuncia a la prescripción hecha por uno de los coacreedores. Eso es lo que está diciendo. Favorece a los demás acreedores solidarios. Esto es China. Es complicado. Tenemos que entenderlo bajo un análisis muy particular. ¿Por qué razón? Porque se han confundido algunas cosillas. El legislador de ese tiempo, como dicen vulgarmente los jóvenes, se le han cruzado algunos chicotes y eso no es correcto. Hay que analizarlo de una forma más certera y precisa para justamente ver qué estaba queriendo decirnos. Sigamos. Solidaridad pasiva. El concepto de solidaridad pasiva es aquella en la que hay una pluralidad de deudores. Y cualquiera de los, voy a poner 5 para darle el 20% a cada uno. Hay una deuda y 5 deudores, 5 personas deben. Cualquiera de esos 5 puede ser obligado a pagar todo, el 100% de la prestación. Y el pago que haga este uno va a liberar a los otros 4. Eso es lo que va a suceder. Las fuentes, el acuerdo de voluntades y el imperio de la ley. El acuerdo de voluntades contractualmente determinado y el imperio de la ley definitivamente por normalmente un hecho ilícito. Normalmente. El artículo 999 que hemos leído hace un rato está específicamente determinando la responsabilidad solidaria. Lo doy por leído como que lo hemos leído. Todos están obligados solidariamente a resarcir o indemnizar el daño. La nomenclatura civil maneja este concepto en varios aspectos, es decir, esta solidaridad pasiva
está en varios lugares del Código Civil dependiendo a qué se aplique. Por ejemplo, el artículo 66, asociación de hecho, es el que, espérenme, voy a ver si evidentemente es ese. Asociaciones de hecho. A ver, lo leeremos. Las asociaciones que no tienen personalidad conforme a lo previsto en el artículo 58 se rigen por los acuerdos de sus miembros. Los bienes adquiridos constituyen un fondo común y los miembros de la asociación, mientras ella dure, no pueden pedir división de dicho fondo, ni reclamar su cuota en caso de separación. Tercero, las obligaciones asumidas por los representantes de la asociación se pagan con el fondo común. De dichas obligaciones también responden personal y solidariamente quienes han obrado en nombre de la asociación, aun cuando no sean sus representantes. Esto es muy importante de entenderlo. ¿Por qué razón? Porque es la solidaridad. Así de simple. El artículo 741, permítanme buscarlo, 741 habla de la responsabilidad por vicios o por falta de cualidades en la obra. Definitivamente, esos vicios son responsables de esos vicios todos aquellos o el contratista que asume solidariamente, si son varios, esas obligaciones. No hay forma de alegar de que no había sido su culpa. Lo mismo en el 825, mandato colectivo, 853. Todo esto radica la importancia. Hemos dicho que esto busca evitar el grado de insolvencia del deudor. En lugar de tener un patrimonio, va a tener varios sobre los cuales recaer. Entonces, ninguno de ellos va a poder plantearle el beneficio de exclusión, que es de lo que se trata, que la obligación se pague. Requisitos. Pluralidad de sujetos deudores. Fundamental. Unidad de objeto. Hay un solo objeto debido, una sola prestación. La solidaridad no se presume. Debe estar por acuerdo de voluntades o en la ley, sobre todo cuando hay o debe haber pluralidad de vínculos. Cada uno de los codeudores está ligado de manera autónoma e independiente frente al deudor común. Los efectos. Aquí hay que ver primero que nada los efectos primarios. Son aquellos que necesariamente se van a dar en todo caso en que se presente la solidaridad pasiva y tome en cuenta la conducta desplegada por los sujetos en la relación obligacional. Tanto los deudores como los acreedores, porque se está frente a una situación de un acreedor común y varios deudores. Puede pasar. Y eso vamos a ver ahora los efectos tomando en cuenta la unidad de objeto. Tomando en cuenta la unidad de objeto. El acreedor puede dirigir su acción contra cualquiera de los deudores, exigiendo el pago total de la prestación debida. Y el pago que haga uno de los codeudores del total de la prestación va a liberar a los demás codeudores frente al acreedor común. Es decir, el acreedor va a haber satisfecho su crédito y punto, se acabó. Lo que buscaba era eso, y eso es lo que ha conseguido. Esto está lo que hemos visto en la mancomunidad solidaria, cuya lectura la hemos analizado. Estos efectos hacen surtir un tercer efecto, que el acreedor pueda dirigir su acción contra cualquiera de sus deudores, conjunta o separadamente para el cobro
para el cumplimiento total de lo debido. No pudiendo los deudores y codemandados o demandado plantear beneficios de división y partición de la prestación, ninguno va a poder decir yo solo voy a pagar mi cuota aparte. No es posible. ¿Por qué? Porque de eso se trata esta responsabilidad. El artículo 437 establece, favorece o faculta al acreedor para que pueda dirigirse contra cualquiera de los codeudores o contra todos ellos, no hay problema, puede hacerlo, ¿no es cierto? Y también el deudor común puede elegir a uno o a otro de los acreedores para efectuar el cumplimiento. No hay ningún inconveniente, eso, lo importante es que se cumpla la obligación. El artículo 438 del Código Civil habla de las excepciones oponibles y dice que el codeudor solitario no puede oponer al acreedor las excepciones que son personales de otros deudores. Ahí también puede suceder que el coacreedor demande a uno de ellos el pago con el cual no tiene excepciones personales. Definitivamente. Ahí se va a ver pues la capacidad del abogado. Ahí nos va a demostrar el análisis que ha hecho el abogado al plantear la demanda. El 438 responde, dice, ante los otros coobligados por no poner las excepciones resultantes de la naturaleza de la obligación. Obviamente, si el demandado no se ha defendido y tenía posibilidades de defenderse, podría haber una excepción de pago documentado y no lo ha hecho. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tendrá que repetir frente a los demás coobligados o codeudores, no codemandados porque ha demandado a uno solo. El deudor común, dice el parágrafo segundo, no puede oponer al acreedor solidario las excepciones que le son personales de los otros coacreedores. El artículo 440 habla de las de petición entre coobligados, cuya lectura corre por vuestra cuenta, lo mismo que el 441, que habla de cambios que hemos revisado en su momento, y el 434 de la misma forma. Efectos. Cada uno de los codeudores puede oponer las excepciones personales de él, nunca las demás. Esto está en el 438. Lo hemos visto y tendrá que responder si es que no lo ha hecho. ¿Por qué razón? Porque va a perjudicar a los demás. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata de defenderse como corresponde y defenderse bien. Otros efectos, el de la sentencia. Hemos visto también, lo hemos analizado, que en la misma sentencia puede favorecer a los otros deudores o codeudores. Muy bien, vamos terminando porque todo esto de una u otra manera lo hemos revisado con el análisis de los artículos, pero realmente yo quedo en deuda en explicar esto de forma más completa. Y lo podría hacer en una oportunidad específica porque esto es muy complejo. Esto y muchísimos temas que no hemos visto de la forma que se debería ver. Ustedes se están dando cuenta que los vídeos son más breves porque así son exigencias técnicas que se ponen. Pero eso va en sacrificio muchas veces de la claridad de la explicación. Sigamos. Extinción de la solidaridad. ¿Cuándo se extingue y qué efectos produce? Primero, por renuncia del acreedor. Esta renuncia puede ser expresa y tácita. ¿Por qué razón? Razones personales o absolutamente atribuibles a su persona. Puede haber también extinción por pago de uno de los codeudores. Por renuncia, porque la renuncia es un acto unilateral, hemos dicho. Aquí la renuncia puede ser expresa o tácita. Se expresa cuando es por escrito.
clara e inequívocamente, no requiere solemnidad, pero se hace en un documento privado o en un documento público con fecha cierta. Es decir, mediante la intervención de notario de fe pública. Se deja constancia que estás denunciando a la solidaridad y lo puede hacer a favor de todos o solo a favor de uno. La tácita se externaliza mediante actos omisivos, inacción. Los efectos. Cuando la renuncia es a favor de todos, la obligación se convierte de solidaria a mancomunada. Es decir, que solo van a poder cobrar cada cual, a cada codeudor, su parte. Pero si las denuncias solo es a favor de uno, quiere decir que respecto a la obligación se va a volver mancomunada. Esto es complicado de la denuncia porque hay que ver la naturaleza del crédito. ¿Cómo ha nacido esa obligación? El artículo 448 habla de la renuncia a la solidaridad en los términos que hemos hablado. Y la otra era por el pago. Si pagan todos, definitivamente, no solo que se extingue la solidaridad, se extingue la relación obligacional. Pero si uno solo de los deudores paga, los codeudores se convierten en deudores del que pagó. Obviamente, aquí hay que tener en cuenta y tomar en cuenta mecanismos para evitar que el que pagó pueda repetir contra los demás. Esto es complicado, puede suceder. El artículo 440 habla de la repetición entre coobligados. Primero, el deudor que ha satisfecho la obligación mancomunada solidaria puede repetir contra los otros codeudores solo por la parte que corresponde a cada uno de ellos, obviamente. Se va a dividir la cuota descontando la suya. Segundo, si alguno resulta insolvente, se distribuye su parte por contribución entre los otros codeudores, incluyendo al que ha efectuado el cumplimiento. Tercero, la misma regla se aplica cuando se vuelve insolvente el codeudor en cuyo interés exclusivo se asumió la obligación. Este es un conflicto de padre, señor mío. Ahí está el problema de la solidaridad. Uno paga y los demás, todos insolventes. Bueno, quizás habrá que decir que para eso había que tener la diligencia de no ingresar en este tipo de contratos. Veamos unas diferencias para ir terminando entre la indivisibilidad y la solidaridad. La indivisibilidad tiene que ver con el objeto. La solidaridad con el número de sujetos. En la indivisibilidad puede haber un deudor y un acreedor. Tiene que haber siempre pluralidad de acreedores o deudores en la solidaridad. En la indivisibilidad depende de la autonomía de la voluntad, de la naturaleza de las cosas. Perdón, gajes de grabar en directo. La indivisibilidad, reitero, depende de la autonomía de la voluntad, de la naturaleza de las cosas y de la ley. La solidaridad proviene del acuerdo de voluntades o de la ley, cuando la solidaridad es pasiva. Una de las más importantes diferencias es esta. La indivisibilidad es transmisible mortis causa. La solidaridad no lo es. Si muere uno de los codeudores o coacreedores, respecto a los herederos desaparece la solidaridad. Ellos son simplemente codeudores o coacreedores mancomunados. Esto es muy importante que ver. En la indivisibilidad, el heredero puede cobrar todo, solo dando fianza. En la solidaridad solo va a cobrar su cuota aparte. En la novación, transacción, confusión, compensación, en la indivisibilidad, cuando hay una pluralidad de sujetos deudores, si se dan alguna de estas figuras, el acreedor puede cobrar por el total.
y solo después va a reembolsar la cuota parte. En cambio, en la solidaridad va a tener que reducir su cuota parte. Espero que haya sido lo más didáctico posible. Es un tema muy complicado. El código no nos ayuda mucho, pero es parte de nuestra ambición de saber, el analizarlo y estudiarlo profusamente. Con esto terminamos el tema 24. Muchas gracias. Permiso.